Buenas noches. Esto es Dando la Cara, el programa de corte político de esta casa, y en el que hoy vamos a seguir hablando de Chiclana de la Frontera. Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de diferentes asuntos con el portavoz del partido municipal, del grupo municipal Vox. Hoy nos acompaña Manuel Vela. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Y vamos a hablar de muchos temas. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, quizás el de mayor actualidad y del que hemos tratado ya en este programa. Hemos hablado con los sindicatos de policía local y de Guardia Civil. Vamos a hablar de seguridad. Una seguridad que la semana pasada, cuando hablábamos con los sindicatos, yo les hacía una pregunta. Si realmente esa inseguridad de la que se habla, eh, por la falta de medios y o personal, si realmente existe o es fruto de las constantes noticias generadas desde la oposición. En este caso, Vox ha hablado mucho de este asunto. A mí me gustaría saber qué es lo que opina Manuel Vela. ¿Realmente podemos decir que hay falta de seguridad en Chiclana? Hay falta de seguridad en Chiclana. Chiclana se está convirtiendo en una ciudad cada vez más insegura, pero no es las noticias de la oposición. Realmente nosotros lo único que hacemos es en algunos momentos pedirle al señor Vera, que el delegado de seguridad, que se tome esto con la importancia que tiene y otras veces evidentemente pues darle voz para que la ciudadanía le llegue. Pero no deja de ser que nosotros lo único que hacemos es hacer de altavoz de esas noticias que ya son. Si no existieran esas noticias, si no hubieran esos incidentes, acciones, etcétera, evidentemente no tendríamos noticias, no tendríamos nada para salir y no podríamos darle voz. Habéis dado voz a una problemática que denuncia los propios sindicatos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que ambos no dependen de la misma institución. Unos dependen del Ayuntamiento, otros dependen del Estado. En todo lo que se ha dicho de esto, Manuel Vela de Vox ha dicho en alguna vez, y si no lo ha dicho me lo dice, pero yo me refiero a titulares y a hemeroteca, ha afirmado que Chiclana es cada vez más insegura y se ha hablado de un 20% más de criminalidad. No sé si esto es totalmente cierto. Además, por cifras, si barajamos cifras desde hace 10 años hasta hoy, vemos como la curva de criminalidad ha subido un 20%. Sin embargo, aunque intenten achacarlo a que tenemos más... ¿Pero de dónde sale exactamente ese dato del 20%? Del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior publica unas estadísticas y solo usando eso, que ahora si quiere ahondamos más en el tema de las estadísticas, solo usando esas estadísticas ha subido un 20%. Luego, como manifestaban tanto Policía Local como Guardia Civil, en algunas manifestaciones públicas, no recuerdo si fue aquí mismo en esta mesa o en algún otro sitio, los delitos nuevos tipificados y demás no aparecen en esa estadística, con lo cual ya hablaríamos que es más de un 20%. Pero como tenemos unas estadísticas, tenemos unos números, nos regimos a los números que ya están marcados. En esas estadísticas y en ese 20%, ¿se incluyen los delitos leves, el turismo estacional o simplemente se ha inflado la cifra? No. La cifra del 20% son cifras tomadas por el Ministerio del Interior en 2015 y Ministerio del Interior 2025. Es tal cual. Cualquier ciudadano que lo quiera ver solo tiene que entrar en la página y comparar los números de 2015 hasta 2025. Y hemos aumentado un 20% la criminalidad. Bueno, al final este debate de hablar de cifra de criminalidad sale a partir de que sale el delegado, el señor Vera, sale diciendo que tenemos menos criminalidad en Chiclana para intentar maquillar un poco la sensación que tienen los chiclaneros de inseguridad y
a ver, estos son números claros durante un periodo de 10 años y él ha cogido cifras sesgadas de un solo trimestre de un año. Entonces es lógico que pueda hacer juegos de trilero e intentar marear un poco la perdí, como se suele decir, para que no haya esa inseguridad. Esa sensación de inseguridad, perdón. Esa sensación de inseguridad, la semana pasada hablando con los sindicatos de la policía local, hablaban de falta de personal, de falta de efectivos. ¿Cuántos policías cree Vox que hace falta en Chiclana para eliminar esa sensación de inseguridad? Y sobre todo, ¿es consciente de cuánto cuesta? A ver, esto no es cuestión de lo que crea Vox, ni deja de creer. Los que más saben de seguridad son evidentemente los policías locales en su ámbito y Guardia Civil en su ámbito. Y incluso hay algún que otro experto en seguridad entre ellos. Y las cifras quedan muy claras. En 2008 teníamos, yo creo, si no recuerdo mal, creo que eran 120 policías y ahora creo que estamos en 70, ¿vale? Entonces eso hace que por turno, en vez de tener, como tenemos ahora, 11, pues en aquellos momentos teníamos casi 16, 17 creo que teníamos. Evidentemente con una ciudad con la particularidad que tiene Chiclana, que llegamos desde el límite con Puerto Real hasta La Loma y tiremos para la zona de Medina igual. Entonces es muy extensa, contar con 2 patrullas y a lo sumo en ocasiones con 3 es muy complejo de controlar. Bueno, no me quiero alargar demasiado, pero partiendo, que es muy importante, partiendo de que independientemente de que digan de que la seguridad ciudadana no depende de policía local, creo que es muy importante tener en cuenta que cuando hay un altercado, un altercado de 2 individuos, si esa zona está más transitada por una patrulla de policía local, evidentemente la gente siempre va a ser un poco más reticente a iniciar este tipo de actos violentos o a iniciar intrusiones o a iniciar cualquier otro delito. Entonces, a nivel intimidatorio, creo que es muy importante la colaboración que hacen para una Guardia Civil que, como ya te contaban también, está sufriendo momentos de muy bajos números. No solo se ha quejado y ha mostrado su disconformidad con esas cifras Manuel Vela de Vox, también lo ha hecho repetidas veces y en diferentes puntos de la localidad, hablando de infraestructuras. El altavoz que ha puesto el grupo municipal Vox visitando muchas de las barriadas ha dejado al descubierto algunas de las reclamaciones vecinales más importantes. ¿Realmente Chiclana está tan mal como lo pinta Vox? ¿O estamos intentando hacer creer que estamos en un municipio menos cuidado de lo que dice el gobierno? Bueno, al final en el momento que vivimos, el momento del soporte multimedia, yo creo que es muy difícil engañar. Y me alegra que me preguntes por el programa del altavoz de tu barrio, porque yo creo que es el programa que más satisfacción me está dando desde que pertenezco a esta corporación. Nos abrimos, esto fue una idea del grupo de abrirnos a ir visitando los barrios y poco a poco hemos visto cómo son los propios vecinos los que nos van llamando para que vayamos a cada barrio. Cuando vamos a visitar un barrio, cogemos fotos, vídeos, está todo grabado y todo recogido. Y el más significativo y que a nivel, porque normalmente cuando era joven me movía por La Pedrera, este último que publicamos, y para mí fue muy significativo porque empecé a contar desperfectos y cuando llevaba 50, indignado, dejé de contar y digo, no podemos contar esto tenemos que pedir un plan de choque integral y que arreglen el barrio como se merece. El problema ya, yo no lo veo en el... Bueno, independientemente de la decadencia que tenga la ciudad, pero no en los desperfectos que hay hoy día. Es que si seguimos abandonando la ciudad, cuando intentemos poner orden, cuando intentemos mantener
o reformar lo que se ha roto, el coste va a ser muy elevado. Esto es muy básico, y es como si tú tienes una casa que la vas manteniendo poco a poco, evidentemente será muy liviano llevarla mantenida, llevarla bien pintadita, y sin embargo si abandonas de esta forma los barrios de la ciudad, tarde o temprano terminaremos con una ciudad en ruina. Pero viendo la forma de trabajar del gobierno municipal, en el que, vistos los cambios que está haciendo, se le ve una clara intención de desviar a los turistas que vienen, que son nuestro motor económico, o parte de nuestro motor económico. Se ve que claramente lo está intentando desviar, ya sea por la entrada de la venta del Florín, aquella avenida tan bonita de Rana Verde que han hecho, y llevarla por fuera de la localidad, o ya bien sea con la carretera esta nueva del Apetit, que entrarán por aquella rotonda de la estatua esta de María Jiménez. Sí, pero no recuerdo cómo está hecha. Bueno, la llevarán por allí, por afuera, y al final el turista no entra en el pueblo. Con la consiguiente, si tiene ese abandono, el turista no entra en el pueblo, el comercio tiene decadencia, y si después lo vamos castigando con muchas otras cosas, nos preocupa, claro que nos preocupa. A nivel de barrio nos preocupa. Es que la actitud que se está tomando con el mantenimiento del pueblo, hasta el punto, a ver, a lo mejor esto es lo más tonto que te puedo contar de todo lo que hay, pero para mí es muy significativo, y para mí me marca mucho la razón de la actitud que está tomando el gobierno en Chiclana. Cuando han hecho la obra de la gran avenida esta de la Rana Verde, las farolas que han quitado allí, las han colocado en la Cañada de los Barrancos. El señor alcalde sale publicando en redes de unas farolas que ha colocado en la Cañada de los Barrancos. Y resulta que son las que han quitado viejas, que alumbran poco, porque son de estas de LED y ya están agotadas, en la Cañada de los Barrancos. Y a mí me gustaría preguntarle al alcalde, desde aquí se lo pregunto, y si algún día es capaz de venir aquí dando la cara, que te lo conteste. ¿Son menos importantes los vecinos de la Cañada de los Barrancos, o de Panzacola, o de Las Delicias, de la zona alrededor de la Cañada de los Barrancos, que los que están cerca del Novo o la Rana Verde? A mí me gustaría que eso lo quedara claro. ¿Por qué a uno se le monta lo que se quita de un lado, se monta en otro? Pero usted sabe que realmente esas farolas de Rana Verde han pasado a esa carretera. Sí, sí. Mira, los vecinos... Y sabe perfectamente que esas farolas no han sido revisadas para controlar que la iluminación que tienen que ofrecer sea la adecuada para la vía. A ver, la iluminación evidentemente son farolas, tiene que iluminar, si no sería... Hombre, pero digo, en cuanto si no sería habla de LED agotados, sí. No sé si quizás haya habido una revisión de las mismas, porque en una situación en la que nos encontramos, el reciclaje yo creo que es bienvenido, y entiendo que también Vox abraza políticas verdes, políticas de reciclaje, reutilización y de aprovechamiento de recursos. Evidentemente, una cosa sobre el aprovechamiento de los recursos, que lo primordial es que si hubiese una idea de aprovechar aquí todos los recursos, nos iría mucho mejor, y seguro que tendríamos más recursos para emplear en este tipo de infraestructuras que no se cuidan. Pero yo te invito a todos los chiclaneros, a los que quieran ver realmente cómo se califica aquí entre una zona y otra, a que vayan por la Cañada de los Barrancos, independientemente de lo que se tenga que reciclar, que si no se tenga que reciclar. Si se quiere reciclar, pues bien, me parece una buena actitud la de reciclar y reusar esas farolas. ¿Por qué no las han vuelto a usar donde estaban? Hubieran cambiado los LED nuevos y las hubieran dejado donde estaban, ¿no? La hubieran dejado en la avenida de la Rana Verde, que sería lo lógico, ¿no? No, hacen un traslado, que de ecológico tiene poco, porque ya tienen que ir un camión a quitarla, hormigonar y volverla a poner en otro sitio. Y luego en otra posición, colocar las nuevas. Y la colocan de segunda mano aquí. Eso a mí me deja muy claro que el alcalde tiene una forma de tratar a unas zonas y a otras zonas de otra forma. Eso es lo que... ya no quiero que no por ahondar en este tema,
solo en este tema. Es para que se vea el sentir real y lo que a mí me duele. A mí me duele porque al final los ciudadanos no sean tratados de la misma forma que, por ejemplo, que aquella avenida, o que la gente que es limítrofe a aquella avenida, o que los turistas que van a ser recibidos. Que los turistas hay que cuidarlos. Y luego, si me preguntas otras cosas, hablaremos también del tema, porque es muy importante. Porque es un gran motor económico en Chiclana. Pero a los que están aquí, a los que están en Chiclana, a los que viven en Chiclana, mantienen Chiclana, luchan por Chiclana, trabajan para esos turistas, ellos tienen derecho a tener su servicio como se merecen, igual que todos y cada uno. Durante la intervención que ha tenido Manuel Vela, ha hablado de los comercios y de los negocios. Por supuesto. Una de los motivos principales en muchos de los discursos de este portavoz de Vox en cuestiones que tienen que ver con la Z, con las zonas, con la zona naranja y con la zona de bajas emisiones. Concretamente, sobre esta última, ha dicho Vox Chiclana que es una mala noticia para la localidad. A mí me gustaría que explicara concretamente, sin ningún tipo de generalidad, qué perjuicio real va a sufrir un vecino mañana mismo con esta medida, la zona de bajas emisiones. Ahí me hablabas de los comercios y me gustaría antes, ahora que has terminado con los vecinos, declararte por un lado y por otro los perjuicios. A nivel un vecino que quiere bajar, bueno, además porque es bastante extensa. Un vecino que quiere bajar tiene que tener un coche que tenga menos, o sea, que tenga una catalogación ambiental mejor al resto. Tiene que hacer un desembolso, que todos sabemos el coste de un nuevo vehículo ahora se van a los 30 a 40.000 euros. Y se calcula, creo que en el informe, si no recuerdo mal, en el informe de la ZB, proporcionado por los técnicos del ayuntamiento, nos decían que 18.000 vehículos iban a tenerse que cambiar si quieren pasar por la zona de bajas emisiones, ¿vale? Los afectados eran 18.000 vehículos. Y luego el ayuntamiento, o sea, el gobierno, nos pasa los informes de la propuesta de la aprobación definitiva de esta ZB y nos dicen que solo 2.000 vehículos pertenecen a familias que iban a tener problemas para poderlo cambiar, que todas las demás iban a tener dinero suficiente. Yo primero que nada, yo tengo claro que si alguien tiene un coche un poquito con más años, que no tiene esta calificación ambiental, evidentemente no es por gusto, es porque no tiene a lo mejor los recursos para poderlo cambiar, o no tiene las posibilidades, o no tiene las prioridades, que tampoco somos nadie para marcar en qué lo tienen que gastar. Pero estos 2.000 que dice el ayuntamiento, que son los únicos que tendrían problemas, los han sacado porque 2.000 familias son los que reciben prestaciones del ayuntamiento. Con lo cual, este gobierno determina que solo las familias que reciben alguna prestación, alguna subvención por parte del ayuntamiento son los que van a tener problemas para cambiar el coche. A mí, este término, yo creo que esto, pues en principio, es que la ZB para mí ha sido mucho de indignación. Pero lo primero que me indigna, porque yo conozco, bueno, y casi me incluyo, las familias de hoy en día, debido a las subidas tanto de la compra de la energía, de todo en general, la vida en general, y eso es claro, y negarlo sería una tontería. Y están llegando a un punto que llegan a finales de mes muy justos, como para ahora tener que estar obligados a cambiar de coche para llegar al centro de la ciudad. Pues evidentemente cuando ya llegas muy justo y ya no te quedan recursos, pues no vas a cambiar de coche. Y esas 18.000 personas que bajan a nuestro centro, primero ya no van a poder bajar. Y ahora te voy a contar cuál va a ser el perjuicio que va a tener para los comerciantes. Ellos ya directamente
van a tener una desigualdad con el resto, porque ellos no van a poder bajar al centro con su propio coche. Y ahora nos vamos a los comercios. El comercio que durante la mañana, comercio de Chiclana, durante la mañana, como tenemos nuestra plaza, se trabaja bien, los pescadores los pescaderos y las carnicerías y los comercios de nuestra plaza son unos profesionales como la Copa de un Pino, trabajan muy bien, y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento, me aprovecho del programa y hacer un llamamiento a la ciudadanía a que sigan bajando, que aún no está implantada la ZBE, a que sigan consumiendo nuestro centro, que sigan consumiendo nuestra plaza y que no se olviden de ello. Y bueno, esos comercios, los comercios, ya no hablo de la plaza, sino los comercios de alrededor, los comercios de la zona, ten en cuenta que es muy extensa y empieza en Bailén hasta la zona de Los Ángeles, ¿vale? Hasta allí llega la ZB. Entonces, todos esos comercios, evidentemente, durante la mañana, que tienen el trasiego, el paso, colegio, la plaza, tal, pues bien, pueden aguantar un poco el tirón, independientemente del detrimento que puedan tener por la gente que no pueda llegar, pero por la tarde me da miedo pensar que muchos comercios se van a ver abocados a cerrar porque las ventas van a caer. En un momento en el que para un comercio tienen una factura de la basura que se ha disparado. Cargas fiscales cada vez peor. Bueno, el que más que menos aquí, cada uno sabemos las cargas fiscales cómo van. Entonces al final vamos a tener en decadencia nuestro centro y vamos a terminar con un centro desierto, teniendo la particularidad que tiene el centro de Chiclana, porque el centro de Chiclana no tiene, como el de otras grandes ciudades, unos edificios rascacielos en los que se llena de la gente que vive. O sea, al final, la gente que va a consumir al centro, va a consumir al centro. En el centro no vive tanta gente porque no tenemos tanta altura. Entonces al final vamos a tener un centro decadente y va a caer. Y ahora, si me permite, a nivel movilidad. Esto de la ZB viene implantado a raíz de el fanatismo climático impuesto desde Europa, y que además nuestros amigos de azul se alían con los de rojo para votarlo igual. Les da igual la imposición. Pero yo creo que este tipo de cosas deberían de haber estudiado con un poquito más de análisis. Porque, bueno, todos recordamos cuando cortaron aquella calle de la Alameda para terminar la obra, y si cualquier ciudadano de la banda, cualquier vecino de la banda, si tenías que venir al centro, al centro, porque al final tienes que entrar por detrás para entrar a los parking o las zonas de aparcamiento y demás, tardabas desde la banda hasta la zona de Urbisur 40 minutos. Si a nivel movilidad y a nivel ecología estuviese estudiado, y a mí me queda claro, y no soy un técnico en ambientología, que un coche seguro que contamina menos en 15 minutos que en 40. Pero al final, esto no llega a ser una norma impuesta desde Europa, de alguien que no tiene ni idea de la particularidad de Chiclana, una Chiclana que no tiene infraestructuras para movilidad, que sabemos que bueno, ya ahora todavía, pero en verano se vuelve un suplicio tener que cambiar de una zona a otra de Chiclana, porque el tema de infraestructura, el tema de un cinturón de movilidad no existe y ni hay intenciones de que exista. Entonces, implantar esto, una medida impositora como esta, que lo único que va a hacer es hacernos estar más tiempo dando una vuelta, no le llego a ver ni sintonía, ni sentido, ni nada. Vox Chiclana ha dicho en alguna ocasión que hay sentencias anulando zonas de bajas emisiones. Sí. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Podría citar alguna de los municipios comparables a Chiclana en los que se hayan Madrid, anulado? Valladolid. Bueno, es que son grandes ciudades. Es que aquí somos más adelantados en las imposiciones. Pero la última que hemos tumbado ha sido en Valencia. La última que hemos tumbado esta misma semana ha sido en Valencia. Al final, esto es una medida improvisada, para que te hagas una idea.
te hablaba antes que hasta la zona de la calle Bailén está incluida en la zona de bajas emisiones. Una calle que es súper transitada. El mismo documento que te presenta el gobierno y los técnicos que han preparado esta ZB, te dice, para poner la ZB en la calle Bailén, tiene que haber una ruta alternativa que ayude a la movilidad y demás. No les ha dado igual. Han firmado la movilidad. El gobierno de Román, ayudado de Izquierda Unida, con mayoría, le han dado la aprobación definitiva a una ZB sin ni siquiera preverlo. Y eso sin hablar de transporte urbano, porque tampoco tenemos un transporte urbano acorde para imponer una ZB. Bueno, Yo de la ZB me podría llevar 2 horas hablando. Sí, y ahora cuando saquemos la zona naranja también, seguramente, porque Posiblemente. ha hablado mucho Vox también de esta situación. Y ahora ya que ha sacado lo del transporte urbano, de eso, de ese tema, precisamente del transporte urbano, de los autobuses chiclaneros, Vox se ha convertido casi, y perdonen la expresión, en la mosca cojonera de este asunto para el ayuntamiento. ¿Por qué tanto hincapié en este aspecto, en el servicio de transportes urbanos de Chile? A ver, yo, aunque creas que la mosca cojonera puede llegar a ser un insulto, para nosotros no lo es. Mi intención es ser la mosca cojonera de todo lo que perjudica a los chiclaneros, lo tengo claro. Si tenemos un servicio de transporte que nos acorde a lo que se merecen los chiclaneros para tener una movilidad real, vamos a estar ahí hasta que lo cambien, hasta que lo modernicen. A mí me da igual que la empresa sea amarilla, que sea roja, que sea azul, me da igual. Preferiría que fuese chiclanera, por supuesto, pero yo lo que quiero es que los chiclaneros tengan un servicio acorde a lo que se merece. Cuando me cuenta una señora, no, mire usted, es que yo vivo en la carretera del Marquesado. Y digo, bueno, pues puede venir, no, el transporte pasa aquí a las 6 o ya no pasa más. No recuerdo exactamente la hora, ¿vale? Pero, o ya no pasa más. Bueno, pues eso no... Creo que hay muchas vueltas que darle al transporte urbano y hay muchas soluciones porque lo hemos estado viendo con otro compañero que maneja más el tema del transporte. Y hay muchas formas de darle una vuelta y que tengamos un transporte acorde a lo que se merece Chiclana. Por eso, evidentemente, vamos a echar hasta que consigamos tener un transporte acorde a lo que se merecen los chiclaneros, lo tengo claro. El público seguramente estará alucinando, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente en casa que está escuchando ahora mismo al portavoz del grupo municipal Vox y escucha también en esta misma casa noticias que nacen del propio consistorio, del ayuntamiento. Sí. Y cuando uno ve que hay mejoras en los autobuses que están que se incorporan a la flota para mejorar el tema de emisiones, nuevas líneas, incluso con el tema, y vuelvo a lo de la policía, que se han pues aprobado y se le ha dado la bienvenida a 3 nuevos agentes de la policía local, pues uno en casa tiene que estar como loco diciendo ¿quién tiene la razón aquí? A ver, Vox dice que falta efectivos, que no contratan, que no se traen a policías. Ahora el ayuntamiento presenta 3. Vox dice que el transporte que el chiclanero merece es mejor. Veo cómo presentan autobuses en la tele. ¿Dónde está la verdad? Bueno, la verdad está muy claro. Mira, me gustaría y expresar, y yo sé la gran difusión que tiene tuya, porque yo soy consumidor de la cadena, y me gustaría desde aquí dejar muy claro que cada vez que sacamos una noticia, no lo hacemos porque tenga una varita o porque se me ocurra, porque yo soy muy creativo, que no, me gusta reírme mucho en los datos. Y todas y cada una de las cosas que sacamos, todas y cada una de las noticias que sacamos tiene una investigación detrás y unos datos detrás. Hay veces que es documentación aportada por el mismo ayuntamiento, por los técnicos, por la secretaría, independientemente, pero siempre tiene unos datos detrás. Y cuando me hablaba de que el alcalde presenta 3 nuevos policías locales,
cuando alguien no está en el mundo de la policía local o relacionado o con el tema de la seguridad, pues dice, mira, pues hay 3 nuevos policías. Pero cuando partes de que llevan anunciando que van a traer 26 nuevos policías desde 2022, que no es de ahora, desde 2022 llevan anunciando, vamos a traer 26, 21 con una oposición y 5 de, lo llaman ellos movilidad, creo que es, ¿vale? Que es lo que hacen otros policías locales que trabajan en otras localidades, se vienen a Chiclana. Cuando se han sacado 5 de movilidad, Chiclana, que para mí es la mejor ciudad para vivir, y solo han venido 3, bueno, ya ahí te puedes quedar con el registro de que en buenas condiciones a nivel laboral no tienen. Ya se está descubriendo, ¿vale? Ellos mismos se están descubriendo que mucha comodidad para trabajar los policías locales no tienen. Lo voy a dejar ahí en comodidad, ¿vale? Ya no voy a llamarlo ni recursos. Y luego, cuando necesitamos, estamos viendo los números, que hablábamos que teníamos un detrimento, que teníamos un desfase con 2008, creo que era, de 47 policías. Y llevas anunciando desde 2022 que vas a traer 26. Y cuando estarán realmente operativos esos 21 de la oposición, será cuando terminen la academia de formación, no sé cómo se llama, no sé si me estoy equivocando en los términos técnicos de la academia, pero la academia de formación de policía local, que será casi hasta 2027, que ya ha pasado de 2027 a 2022, ya tenemos 5 años en los que ya va a haber muchos policías locales que han pasado a segunda actividad y muchos policías locales que se han jubilado. Entonces tendremos hemos metido 22, tendremos las 47 de carencia y el resto que ha habido en estos 5 años. Al final, lo veo lógico que yo publiciten estos 3 nuevos y demás por limpiar un poco la imagen del ayuntamiento, porque es verdad que en los últimos años estoy viendo como el ayuntamiento, o sea, el gobierno llevado por Román, va en todas direcciones menos en la lógica. Porque el que en un momento en el que la inseguridad, la sensación de inseguridad en la calle es tan grave, que intente ahorrar, y te contesto con esto a lo que me hablabas de la economía, y que intente ahorrar en seguridad de los ciudadanos, mira, yo te pido que me ahorre y en vez de, no sé cuántos kilos de chicharrones son, 60, que ponga 50, te lo compro. Pero que ahorres en seguridad, mi hijo es muy pequeño, pero el padre que tiene un chavalín de 12, 13 años que todavía están un poco como iniciándose la pubertad, en esas historias que salen a la calle, que están en su huertecita y que se encuentran con gente del mal, ¿vale? Gente que no es de bien. Y que falta esa imagen de policía en la calle, hay esa imagen de inseguridad en la calle y de que no pasa nada si hay peleas, Yo creo que le puedes preguntar, desde aquí le puedes preguntar a cualquier chiclanero, yo creo que el chiclanero quiere que se invierta en seguridad. Y al final no es lo que nosotros queramos como miembros de la corporación. Nosotros no dejamos de tener todo el tiempo, aunque al alcalde se le olvide, una representación de los ciudadanos. Nosotros tenemos que hacer lo que los ciudadanos quieren y que han elegido, colocándonos ahí, evidentemente. Manuel Vela, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a irnos a publicidad. Todavía quedan muchas cosas de las que hablar. No hemos hablado de zona naranja, no hemos hablado tampoco de la relación que tiene con Vela con Vera. También vamos a hablar de ello. Y por supuesto hay algunas preguntas que vamos a hacerle sobre algunas líneas políticas de Vox que también se ven claramente en el grupo municipal chiclanero. Lo vamos a hacer justamente después de estos anuncios. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria. Estamos en Dando la Cara, estamos hablando con el portavoz del Grupo Municipal Vox de actualidad. Hemos estado hablando de la zona de bajas emisiones, hemos hablado de seguridad, estamos hablando de Chiclana de la Frontera con Manuel Vela, que
¿qué pasa con la relación de Vela y Vera? Porque lo vuestro es casi casi como un concierto de esta pareja que siempre se está peleando, De Pimpinela, de ¿no? Pimpinela. No, no lo es, no lo es. La relación no lo es. A ver, bueno, relación, no hay problemas ninguno. En relación no hay problemas ninguno. Eso es muy sencillo. Él tiene una forma de hacer política y nosotros no vemos que va por el camino correcto. Simplemente es eso. Y evidentemente estamos ahí para lo que nos han puesto, para hacer la posición correcta. La zona naranja es otro de los caballos de batalla que ha tenido este verano Manuel Vela. Ha sido muy criticada, pero realmente después de ver los resultados, ¿la sigue criticando Vox? Bueno, ya no es que la critiqué la dejé de criticar, Vox o Manuel Belancí. Al final de verano hablamos con los comerciantes y nos dicen que sí, que evidentemente no ha funcionado como debería de funcionar los comercios, porque una cosa es el turismo centrado en el mes de julio, casi. Ellos muchas veces casi marcan el verano fuerte entre el principio de julio y el 15 de agosto. Una cosa es ese turismo de ahí que va a estar en la playa porque no le queda otra, porque están allí, porque es la playa, porque es nuestra barroza estupenda. Y otra cosa es cuando ya llega final de agosto, septiembre, que muchos de los comercios se nutren de cuando viene alguien de San Fernando, viene alguien de Medina, que ya no es, ya es la visita al comercio, a la pizzería, al restaurante, y entonces evidentemente eso nos ha facilitado el acercamiento de la gente. Y bueno, a mí me gustaría expresar que no es que a nosotros no tengamos una especial obsesión con la zona naranja. Es que al final cuando la zona naranja se lleva al pleno la primera aprobación, la prohibición, esto se hace a través de dos aprobaciones, inicial y definitiva. Y cuando se lleva la primera vez, lo que le hablamos al alcalde y lo que le decimos, se ha tratado este tema con los comerciantes y hosteleros y hoteleros para ver cómo se puede enfocar para que haya un menor perjuicio con esto a los comercios. Y nos dicen, nosotros no tenemos que hablar con los hosteleros. Entonces ya eso me deja claro que no se ha analizado ni siquiera el perjuicio que iba a tener. Y luego cuando nos llaman los comerciantes y hosteleros de la zona de, ¿cómo se llama? Novo Center, la zona del Novo, el centro comercial del Novo, pues evidentemente ahí ya vimos que el problema ya estaba. No es el funcionamiento en sí lo que nos preocupaba, era el que pudieran tener problemas los comercios para hacer, aunque suene hacer el verano, porque al final el verano no es solo el CMI medio que te marcaba, es un poquito más largo y ellos tienen que ganar dinero para soportar en otra, y luego todo repercute porque al final esos comercios contratan a gente de Chiclana, porque después dicen, no, es que los de Chiclana estamos mejor los de Chiclana que trabajan en zonas que no son la playa. Pero el que se dedica a trabajar la hostelería en la playa, evidentemente va a tener menos trabajo si los comercios caen. Pero ¿considera Manuel Vela que la culpa de esa situación es exclusivamente de la zona naranja? ¿No puede haber otros condicionantes, otros motivos por los que ha habido esa caída en las ventas o en las visitas a estos comercios? Al final, ¿se puede llegar a bajar otros motivos? Claro, evidentemente. Hay muchos comercios que ya han subido los precios porque tienen una gran carga. Independientemente de la zona naranja, luego se les carga con una subida bestial de basuras que ha habido en el último año. Entonces, al final, a nivel nacional también tienen más carga, entonces cada vez son más cargas, cada vez son más caros, cada vez evidentemente tienen menos afluencia también. Pero si encima
los castigamos con no ponerlo fácil a que llegue, ya, al final los comercios necesitan que se les facilite la llegada de consumidores, no que se les restrinja. Y luego es verdad que a nivel, si estamos hablando todo el tiempo, y el mismo alcalde lo ha hablado, que es difícil encontrar personas cualificadas para la hostelería, para los hoteles y demás, si encima la gente que viene de San Fernando y tal, se les pone que tienen que pagar antes de empezar a trabajar, no creo que eso sea ninguna medida que ayude a los hoteles. Voy a cambiarle de asunto en este momento porque ha hablado de turismo, ha hablado de personas que llegan a Chiclana. También llegan otras personas a Chiclana de la Frontera. Hablamos ahora de inmigración. Una de las cuestiones que quizás más se le ha podido criticar a Vox es la política migratoria, la manera de verla o la propuesta de endurecerla. En Chiclana, ¿considera que la llegada de personas migrantes a la localidad no tiene ninguna contribución positiva para la misma? A ver, bueno, yo creo que se ha criticado lo que dice los otros de lo que Vox piensa, o de lo que Vox quiere hacer, o de lo que Vox crea, pero Vox lo tiene muy claro. Al final, la inmigración, lo que es muy importante es que no sea descontrolada, que no sea una inmigración que no sabemos si viene gente de bien o gente de mal. Y la postura es muy clara. Si vienes a delinquir, a delinquido, ya, y encima has entrado ilegalmente, de vuelta. Y bueno, y eso a nivel nacional. A nivel Chiclana, evidentemente, para mí, el que traigan gente a Chiclana, que no ha pasado ni un control, que no sabe de dónde viene, que no viene. Y me gustaría dejar muy claro que no responsabilizo ni al migrante ni a eso, sino a la forma de hacer de los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, que hacen ese efecto llamada, que hace que vengan ese no sé cómo llamarlo, pero ese gran número de inmigrantes a nuestras costas, o como quieran que hayan llegado, ya sea gente buena que viene, gente mala, gente que les prometen, sin embargo, a ver, cuando hemos tratado temas de inmigración, cuando hemos hablado de algún incidente, es porque ha sucedido algo. Y que hay inmigración que es positiva para el pueblo, pues claro que sí, siempre ha sido. Es que Chiclana siempre ha sido receptor de mucha inmigración. Receptor y emisor. Y emisor. Yo he sido un emigrante. Pero yo me he ido al Reino Unido y lo primero que he hecho es buscar un trabajo. Yo no he ido a quedar y no he delinquido. Es más, lo primero que hice allí es verme las leyes, por si algo variaba, por saber si yo andando de esta manera a la calle puedo cometer algún fallo o no. O puedo hacer o no. O puedo beber en la calle o no. O puedo todo, en lo que sea, ¿vale? Y yo he sido un emigrante. Yo he trabajado un tiempo en el Reino Unido, porque evidentemente en España había la situación que había y tuve que emigrar. Pero yo he ido a buscar mi trabajo, mi prosperidad y a integrarme en el país. ¿Cree que no vienen de esa misma manera muchos de las personas que terminan en las costas españolas? Ya no es ni lo que creamos, es que los números están. El problema es que vemos cómo ha salido esta semana, creo que fue, vemos cómo ha habido una agresión sexual en un centro de imagen y tal, y cuando empiezan a analizar, ha tenido varias violaciones, varios incidentes, es reincidente en ese delito. Al final, esa persona no viene a integrarse, esa persona viene a delinquir. Y nosotros tenemos las puertas de España abiertas a eso. Entonces, evidentemente, eso tiene que tener un control.
Y no es que Vox se cierre en seco, no queremos inmigración, no, pero tenemos que tener una inmigración legal y controlada, porque es las puertas de nuestra casa y nosotros tenemos que ver quién y cómo y con qué intención entra y quién y cómo y con qué intención entran otros. Pero es que no es ni que lo diga. Aquí hay una persona que lleva mucho, no me gustaría decir ni la nacionalidad, porque no una ANCAO, que lleva mucho tiempo trabajando aquí, y me decía, es que por culpa de la gente de mal que viene de mi país, a mí me pueden dar mal crédito. Hombre, claro. Pero porque aquí hay la costumbre de generalizar, y no. Evidentemente tenemos una inmigración que viene, y además aquí en Chiclana tuvimos un movimiento en el que venían de países hispanoamericanos y venían a trabajar, y yo creo que fue en un momento en el que había un boom de trabajo muy grande aquí en Chiclana. Yo creo que nos sirvió de apoyo, pero venían a trabajar, arreglaban sus papeles y trabajaban legalmente. Pero lo que no podemos consentir es que vengan de manera ilegal, delinquiendo y haciendo daño a los de aquí. Que eso ayuda a que evidentemente también sea la ciudad cada vez más insegura. Si hay gente que viene a delinquir, la ciudad será cada vez más insegura. A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque acaba de hablar de una cuestión, acaba de decir una frase que dice algo así como somos muy de generalizar. ¿Generaliza Vox también? ¿No? Porque cuando hablamos de los delitos sexuales en España, o incluso en algún delito sexual que se haya podido cometer en la provincia de Cádiz y en Chiclana, de los que se ha hecho eco el grupo municipal Vox, parece como que son muchos los que se cometen por parte de extranjeros, de migrantes. ¿Realmente son tantos? ¿Considera Vox que la mayoría de esos delitos sexuales están realizados por inmigrantes? A ver, como he dicho anteriormente, nosotros cuando hablamos algo en público siempre tenemos una documentación. Y la documentación no sesga exactamente de que las violaciones en la provincia ni en la localidad sean por inmigrantes. Pero a nivel nacional hay unas estadísticas y los números son claros. ¿Cuáles son Al los final, números? no lo recuerdo exactamente a día de hoy, pero cuando hablas de... que no sé exactamente, no quiero equivocarme con los números. Cuando hablas de que las violaciones de extranjeros están muy cerca de las de españoles, y sin embargo hay un 20% de extranjeros en España y un 80% de españoles, pues ya creo que el número es muy problemático, porque estamos hablando que hay la cuarta parte de extranjeros que de españoles, y ya el número de violaciones se acercan. Los datos, fíjese, los datos aproximadamente rondan el 35% de ciertos, no todos, delitos sexuales que son cometidos por personas de nacionalidad extranjera en España. Ronda el 35%, lo que significa que de 10, 3,5 estarían pues en ese sector de la población. No es ni siquiera la mitad. Claro, pero parte de que de 10, solo 2 son extranjeros. Solo 2 son extranjeros. Con lo cual, entre 2 extranjeros y 8 españoles, ya me estás diciendo que tiene un poco más de la mitad los extranjeros y el resto los españoles. Si el 2, que es un 20% de los extranjeros, lo multiplicamos por 4, que es la cantidad de españoles, nos iríamos a unas cifras que andaríamos comparándolo. Si tuviésemos el mismo de esto, andaríamos casi rozando un 90%. Yo creo que ahí sí es muy problemático. Esas cifras son muy problemáticas. Evidentemente ya no me importa ni nacionalidad pero es verdad que en Chiclana, yo soy muy umbralista, siempre me gusta hablar de Chiclana, pero es verdad que en España tenemos una mentalidad de respeto a la mujer, de todo, que evidentemente lo tenemos por nuestra cultura, por
por nuestras creencias, por todo. Y en otros países que nos visitan no tienen esa cultura, y yo creo que es muy importante que se controle eso y se trabaje eso. Una de las cuestiones que también preocupan y mucho a la ciudadanía, y de hecho en esta última semana se han llevado a cabo muchas concentraciones en las diferentes localidades de la comarca de la Janda, es la sanidad. Una sanidad que se está criticando mucho. Desde Vox, a nivel nacional, se plantea una recentralización de competencias. En Andalucía, Manuel Vela estaría de acuerdo con retirar competencias en materia sanitaria o educativas a la Junta. Y ya lo hemos visto las consecuencias que tiene esta descentralización, y creo que volvemos otra vez a lo mismo. No, los andaluces no pueden ser ciudadanos de segunda, y los de, bueno, no sé tampoco cómo funciona, pero la Comunidad de Madrid de ser de primera en sanidad, que tampoco creo que sea el sitio exacto. Entonces, si tuviésemos una sanidad centralizada, tendríamos las mismas condiciones a nivel nacional. Comprarían materiales a nivel nacional. Un médico que opera en Madrid y es especialista en algo que a alguien de Córdoba le hace falta, sería mucho más fácil el acceso. Entonces, al final, una sanidad centralizada haría que los recursos los tuviésemos todos mucho más repartidos y mucho más accesibles, y creo que con eso conseguiríamos una mejor sanidad. Otro asunto es cómo se esté tramitando la sanidad actualmente en Andalucía, o no se la esté tramitando, porque al final es verdad que la sanidad en Andalucía tiene un detrimento muchos años atrás, y el señor Moreno Bonilla, que nos pintaba que iba a ser, cuando entrara él, lo mejor del mundo, la mejor sanidad del mundo, y al final no ha hecho otra que perpetuar lo mismo que estaban haciendo los otros. El tema del cribado de cáncer, con la gravedad que tiene, contando que están tratando con vidas humanas, y han perpetuado el sistema que tenía de cribado la señora Montero. Al final, no es por quitarle responsabilidad a uno, pero uno fue responsable y el otro lo ha llevado a cabo igual, y al final termina siendo igual de responsable. Evidentemente, este tipo de cosas no pueden pasar. Esto es algo que lo único que hace es demostrar la perpetuidad que hacen tanto un partido como otro, que lo único que se llevan 4 años trabajando para poder salir al año siguiente. Y yo creo que cuando se hacen cargo de una Junta de Andalucía, de toda una región como Andalucía, creo que es muy importante, y tratando cosas como la sanidad, ser serio, hacer los cambios que tengan que hacer y llevar a cabo una sanidad en condiciones, que estamos hablando de vidas humanas, que no estamos hablando de números, que no estamos hablando de votos, que estamos hablando de vidas humanas, y que cuando no hay un cribado correcto, cuando hay una pérdida de una mujer, al final lo que están haciendo es destruyendo a una familia. Bueno, hablo de un cribado de cáncer de mamá, o puedo hacer de lo que sea, se me venía reciente por un caso, pero lo que están hablando es de vidas humanas y de una familia, y de tomárselo a la ligera, incluso casi de usarlo, porque al final es verdad que he visto hasta uso de este error del señor Moreno para hacer política, y me parece deshonroso totalmente. No solo hablaba en la pregunta, no solo le preguntaba por sanidad, también por educación. Las mareas verdes también se han pronunciado mucho y han tenido algunas convocatorias en Chiclana de la Frontera. Desde Vox se ha criticado mucho el que llaman adoctrinamiento educativo, que se proponen eliminar a través de el borrado de contenidos de igualdad y diversidad en las escuelas. Esto también lo apoya Manuel Vela. ¿Qué contenidos habría que sacar de las aulas, si está de acuerdo? Por supuesto, Guillermo. Yo partimos de la base de que los niños son lo más sagrado, y es lo que tienen que estar más aislados
de cualquier tipo de intoxicación. Cualquier tipo de intoxicación. Cuando se les trata, cuando empiezan a tratar y a hacer un poco de reconducción a través de este tipo de ideologías y demás, para llevarlo hasta una parte política, yo creo que ya estamos alterando lo que es esa pureza, que no sé si llamarla pureza, pero esa desintoxicación que tiene que tener de todo lo demás, y eso que es donde se tiene que mantener los jóvenes. La educación, tienes que tener muy importante que los primeros años de la vida de una persona le va a condicionar la forma de vivir todo el resto. Si le infundes miedos, lo va a vivir siempre. Si le va a infundir un tipo de política, le va a influir siempre, para bien o para mal, pero si le infunde determinados temas que no deberían ser tocados por menores, evidentemente también le van a repercutir en un futuro, y creo que se debe ser más pulcro a la hora de tratar a los menores y dejarlos que se rijan en eso, en el crecimiento de su cerebro, en el crecimiento de la educación, en el crecimiento de los valores, crecimiento de conocimiento y en el crecimiento de la libertad. La libertad siempre, pero es que la libertad ya nacimos libres. Un niño no tiene no hay nada que lo coarte. Creo que el intentar catalogar, poner banderas y rayitas para que cada uno se sitúe en una parte diferente, condiciona y deslibertiza más que da libertad. Bueno, sabrás de más que nuestro partido lo que lleva por bandera siempre es la libertad, y el intentar crear sectores y partes desde la educación creo que es un error, porque al final ellos mismos, en esos cerebros que están tan sensibles a todos los agentes externos, decirle que tienen que ser blanco, negro, amarillo, o azul o verde, que es donde se van a poner, eso no es libertad. Libertad es cuando un niño va a educarse, cuando se levanta por la mañana y el padre lo mira y le dirá: tú puedes ser lo que te dé la gana de hacer. Eso es libertad. Y yo creo que para eso nunca nos ha hecho falta. Nunca nos ha hecho falta. Yo por lo menos mi educación se ha basado en eso. Y bueno, mi vivencia en la calle, mi vivencia con mi gente, con las familias, con conocidos, yo lo que he visto es que yo nunca he visto una falta de libertad sin necesidad de hacer casilleros con la gente. En la situación en la que nos encontramos en medio mundo, en Europa, sí, sobre todo, se está, está virando la política a la derecha, o como muchos dicen, a la ultraderecha. A mí me gustaría hacerle una pregunta, teniendo en cuenta lo que está sucediendo también en España y que el discurso de Vox dicen que está calando. Lo que está diciendo aquí Manuel Vela lo están escuchando sus votantes, pero también los que no lo son. Sí, claro. ¿Manuel Vela defiende sus ideas por convicción o por estrategia política? No, por convicción. Por convicción. Si hay algo que... Te voy a decir hasta una frase que me decía mi padre. Si hay algo que me atrajo hasta este partido, fue eso. Los valores que coincidían conmigo. Me va a permitir que te haga una anécdota de mi padre cuando salió el partido Vox. Mi padre era muy bromista y me viene, trabajamos juntos, y me viene y me dice: ¿no es un partido que dice todo lo que tú dices? Eso ya te puede dejar claro que las convicciones eran muy en la línea de todo lo que pensaba. Evidentemente habrá votantes y habrá gente que no coincide en todo con las líneas marcadas nuestras. Evidentemente no coincidirán, pero le pesarán mucho más las otras
y evidentemente sé que terminarán votándonos, porque al final nadie, no, espero que no hayan 400 partidos políticos para que haya exactamente las ideas que caben en cada cabeza, pero cuando coge y gran parte ya no me gusta el término ultraderecha, porque nada que sea ultra y nada que sea extremo creo que es correcto, pero sí es verdad, con lo que sí me identifico, y al final es que, y me considero y me siento muy orgulloso, es que pertenezco a un partido del sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos, pero de sentido común, de que toma la dirección que pueda tener más prosperidad, que toma la dirección de que puede beneficiar a los españoles, bueno, en todos los términos, ¿vale? Entonces no es cuestión de una ideología, de una estrategia política, no es. A mí lo que más me gusta en mi trabajo municipal es que me da igual que me llame, no sé ni lo que me va a contar, me llama: Manuel, tengo un problema tal, ¿dónde? En la calle en México, para allá que voy. Y voy y lo escucho. Y luego a lo mejor le digo: tú sabes que yo no respeto lo que estás haciendo, ¿vale? Vale, yo no sabía ni qué partido eras tú. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Y yo no sabía de qué partido eras tú. Pero a mí me han dicho que tú, cuando te llamas, vienes y me escuchas y me intenta ayudar. Digo, y voy a intentar ayudarte, evidentemente. Cuando tu partido va encaminado a la ayuda de los demás, a la mejora de los demás, yo creo que estamos en el camino correcto. Me queda ya muy poco tiempo, pero esa ayuda desde la oposición, pues quizás sea más fácil prestarla. Si gobernara Vox en Chiclana, ¿también ayudaría a aquellos que vengan con un problema que no comparta ideológicamente? Mira, es mucho más difícil ayudar desde la oposición. Pero ayudaría a una persona que le plantee un problema que no entre dentro de la ideología de Vox. Es que si no tuviese en mi cabeza realizar esa ayuda, ¿qué sentido tendría estar aquí? Lo que me trajo hasta aquí es poder ayudar a la gente que tiene alguna cosa que solucionar. Si no, no tendría sentido ninguno. Y desde la oposición no es muy difícil. Ya has visto que vamos a cada barrio y el alcalde nos niega los arreglos de cada barrio. Y ya lo hace sin cortarse un pelo. Entonces, desde la oposición no tenemos medios, no. Que yo llevo tanto tiempo, yo me hice autónomo con 19 años, llevo tanto tiempo trabajando en la calle y en la lucha, que tengo mis maneras para intentar ayudar en lo que puedo. Sí, pero a la oposición se nos cierra en banda. Y las propuestas se nos cierran en banda. Y las ayudas se nos cierran en banda. Todo. Y sin embargo intentamos hacer, y hay muchas cosas que nos van saliendo dentro de los recursos que nos permiten tener. Manuel Vela, portavoz del grupo municipal Vox en Chiclana. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias. A mí me ha sabido poco. Te ha sabido poco. Sí. Bueno, pues gracias por estar aquí en Dando la Cara. Gracias a ti siempre. Y ya buscaremos otro momento para seguir Encantado. hablando y contestando a preguntas. Gracias de verdad. Y nosotros nos marchamos. Ya saben que la semana que viene seguiremos hablando aquí en Dando la Cara con más protagonistas sobre cuestiones de la política local.